Muy buenas tardes o muy buenas noches, mis amigos. En este momento vamos a reflexionar un poco acerca de lo que es un tema muy, pero muy importante, diría yo, importantísimo. Y es el tema de qué es cultura. Siempre se suele escuchar la cuestión de la cultura. Es que la cultura aquí, la cultura allá, hay que trabajar en la cuestión cultural, pero hay que saber qué es cultura. Por lo tanto, vamos a tratar de aproximarnos de una manera precisa, concisa, pero con la hondura y la seriedad que amerita el tema. ¿Qué es cultura? Bien, de entrada, yo quería recordar aquel postulado de Santayana, de don Jorge Santayana, en donde dice de que hay dos naturalezas. El ser humano tiene dos naturalezas. Una que es la naturaleza biológica y la otra, la segunda, que es la cultura, lo cultural. Por lo tanto, ahora nos atañe a nosotros reflexionar de manera precisa y concisa, pero con la hondura que amerita el tema, sobre la segunda naturaleza del ser humano. Tengo que ser honesto, como siempre trato de hacerlo, que este tema me hace recordar a mi maestro Antonio García Trevijano, que es donde yo tomo y bebo de esas aguas sobre este y otros muchos temas más. Es bueno, y de él aprendí mucho sobre cultura. Entonces, tengo que citarlo porque esto es así. Bien, pero introduzcámonos ya en la cuestión de qué es cultura. Vamos, y en esto sí vamos a darle sus méritos a don Ortega y Gasset. Don Ortega y Gasset decía, y nos parece muy bien, que cultura es el modus vivendi colectivo, es decir, el modo de vivir en colectividad. Esa forma de que el ser humano tiene de vivir en colectividad, en comunidad, eso es cultura. Eh, Parece sencillo, pero tiene su hondura respectiva dentro del punto de vista exegético. Y es que, repito, don Ortega y Gasset nos aproxima ya diciendo de que cultura no es más que la forma de vivir en comunidad, el modo de vivir colectivo del ser humano. Eso es cultura. Y yo quiero matizar también de que cultura, esto de la cultura, pues en el devenir del tiempo, pues tenemos su primera manifestación en el arte. Y ya cuando decimos que la primera manifestación de la segunda naturaleza del ser humano, que es la cultura, es el arte, estamos ubicándonos, ojo, que allí todavía no hay filosofía. La primera manifestación de la segunda naturaleza del ser humano, la cual es la cultura, esa primera manifestación en el tiempo es el arte. Allí no hay filosofía todavía. Estamos con el arte en el siglo V antes de Cristo. Me estoy refiriendo, ojo, me estoy refiriendo al arte clásico. Estoy tratando de aproximarme, de hacer una aproximación, de fechar al arte clásico, porque alguien dirá, ¿por qué siglo V antes de Cristo? Pues sí, porque me refiero al arte clásico, no me estoy refiriendo a la cuestión del paleolítico, a la prehistoria, que ya hay manifestaciones de arte, ni a la otra etapa antigua, Mesopotamia, Egipto, no. Estoy haciendo referencia al arte clásico, siglo V antes de Cristo, aún no hay filosofía. Primera manifestación de la cultura es el arte.
Luego tenemos siglo IV antes de Cristo, filosofía, como la segunda manifestación de lo que es la cultura, como segunda naturaleza del ser humano, porque el ser humano, retrotrayendo, tiene dos naturalezas, la biológica y la cultural, retrotrayendo a don Jorge Santayana. Entonces, retroalimento la cuestión. El ser humano, dos naturalezas, biológica, cultural. Nos interesa la segunda naturaleza, la cultura. Primera manifestación de la cultura, el arte, siglo V antes de Cristo. Segunda manifestación de la cultura como segunda naturaleza del ser humano, filosofía, siglo IV antes de Cristo. Y recalco, estoy refiriéndome al arte en la cuestión del devenir del arte clásico, porque antes de este siglo tenemos, dije, el arte antiguo, y allí nos ubicamos en Mesopotamia, Egipto, etcétera, etcétera, que es otro tema. Entonces, de teorización de la historia del arte. Entonces, tenemos la manifestación primera, el arte de la cultura, y la segunda manifestación, la filosofía. Entonces, volvemos a don Ortega y Gasset, que nos dice, la cultura no es más que el modus de vivir en colectividad del ser humano. Eso dice don Ortega y Gasset, que era un filósofo español. Bien. Don Ortega y Gasset clasifica la cultura en dos fases, en dos etapas, en dos categorías, mejor dicho. Es mejor, en dos categorías. Y en primera categoría, o mejor dicho, la baja cultura o la cultura básica, la categoriza como el resumen histórico de lo que fue en un tiempo la alta cultura, pero que dejó de ser fruto del pensamiento y pasó a ser fruto de la costumbre. Allí tenemos lo que es la aproximación de la baja cultura. Y él dice, tenemos la baja cultura y la alta cultura. Son las dos clasificaciones que hace don Ortega y Gasset. La baja cultura y la alta cultura. La baja cultura está referida a la costumbre, a la cuestión del concetudo. Y ahí tenemos todo lo que son los folclores de los pueblos. Los folclores, los refranes, los cuentos, los mitos, todo lo que es la historia mitológica de los pueblos. Todo eso es parte de la cultura, pero es cultura básica, cultura común, o la baja cultura, como decía don Ortega y Gasset. Ojo, que no dice baja por ser mala, no. Dice baja por una forma de categorizar lo que es la cultura en este espacio. Bien, una forma de categorización. Ahora tenemos la alta cultura. La alta cultura que es fruto del pensamiento y de la investigación. Allí tenemos lo que es, por ejemplo, la filosofía. Allí tenemos la filosofía como producto del pensamiento analítico, deductivo, fruto de la investigación, y ahí tenemos todas las áreas de los pensamientos, de los saberes teóricos, de las humanidades. Todas las humanidades son parte de la cultura. La filosofía, la historia, la antropología, la sinfonía. La sinfonía es cultura, la alta cultura, porque la sinfonía es producto de un trabajo de investigación, de raciocinio sobre lo que son las notas musicales, la armonización, etcétera, etcétera, un poco más trabajado que lo que es un folclore. Y es la continuidad de la sinfonía
es el fruto de pensamiento y de investigación, de trabajo deductivo, analítico y todo esto. Y la tenemos ubicada la sinfonía dentro de lo que es la alta cultura. Y el folclore, pues el folclore es parte de la cultura común de un pueblo. De eso es, porque el folclore ya no es producto de la investigación y todo, sino que es algo que en su momento dado fue considerado por los del momento histórico como producto del pensamiento, de la razón, del esfuerzo deductivo, pero que con el tiempo quedó petrificado en el tiempo. Quedó petrificado en el tiempo de tal modo que nunca pasa de moda. Y esos son los folclores. Son trabajos de que en un tiempo fueron producto de la razón, pero que quedaron petrificados en el tiempo. Esos son los folclores y son cultura, son parte de lo que es el conglomerado cultural o todo ese bagaje cultural de un pueblo. Entonces, pero está en esa clasificación, está en esa clasificación. Por eso es de que yo hago una crítica a un escritor sudamericano, de cuyo nombre no me quiero acordar, de apellido Galeano, cuando él confunde o distorsiona su análisis, se pierde en qué es folclore y qué es cultura. Y él dice, los españoles dijeron que nos trajeron cultura y que lo nuestro era folclore, algo así. Entonces, él no se da cuenta que el folclore es parte de la cultura. Él no sabe definir qué es cultura. Y fue don Ortega y Gasset, un académico filosófico español, fue don Ortega y Gasset quien supo definir y clasificar lo que es cultura, diciéndonos que la cultura es, sí y solo sí, el modus de vivir en comunidad del ser humano, clasificándola en baja cultura, que es ya dije, estoy repitiendo, lo que es la que es producto de la costumbre, de la consuetudus, y la alta cultura, que es producto del razonamiento, del conocimiento, de la investigación. Entonces, y tanto el folclore como la sinfonía son cultura, son parte de la expresión cultural de un pueblo. Beethoven es parte de la expresión cultural de un pueblo alemán. Y así muchos más en diferentes lugares. Entonces, el folclore de un pueblo es parte de la cultura. Y no se puede decir, como decía Galeano, que ellos traen cultura y nosotros tenemos folclore. Pero es que todo es cultura. Todo es cultura. La sinfonía es cultura, como el folclore es cultura. Categorizadas. Categorizadas no por desvalorar una y valorar más otra, no, sino por el origen que tiene. Una es producto de la costumbre. ¿Por qué? Ya lo dije, porque ha quedado petrificada en el tiempo, como los refranes, como los cuentos, los dichos, y la alta cultura es producto del razonamiento, de la investigación, de todo esto. Y ahí tenemos la filosofía, ahí tenemos la antropología, ahí tenemos la historia misma, los historiadores, ahí tenemos la alta poesía, ahí tenemos la pedagogía, incluso la sociología, la psicología, que se está trabajando
continuamente es producto del razonamiento y de la investigación. Es cultura. Alguien diría, ¿y civilización? No es lo mismo. Civilización y cultura no es lo mismo. Porque la cultura ya dijimos a qué se refiere. Y la civilización está referida única y exclusivamente a lo que es la cuestión del desarrollo técnico. El desarrollo técnico. A eso se refiere la civilización. No es lo mismo poner no vamos a poner a dialogar los aviones, los drones, que son parte de la civilización. Eso está referido a la cuestión técnica, con la cuestión de la poesía. No, son dos cosas diferentes. Por eso es que cuando los políticos dicen diálogo de civilizaciones, es una contradicción. Van a poner a dialogar los aviones y los drones. No. Immanuel Kant, que era un ilustrado, resumía esa situación de la siguiente manera. Decía que la civilización es el decoro de la cultura. Que la civilización, como muestra de la cuestión técnica de los pueblos, no es más que el decoro de la cultura. Bien, ¿qué más les puedo decir? Si este apartado de este audiovisual de este día era única y exclusivamente para tener una aproximación a lo que es cultura, y ya lo dijimos. Así de que si hay algún comentario, si hay algún aporte, lo puede dejar en los comentarios si gustan, y si no, pues da igual, no hay problema. Nos seguiremos viendo por este mismo canal, por esta misma página de Fe y Razón, y siempre tratando de aproximarnos a los temas culturales, filosóficos y teológicos. Así de que un fortísimo abrazo a todos.